Buenas tardes. Durante el video vamos a hacer un acercamiento hacia lo que vimos en el curso Modelos Algoritmos en el Cálculo durante el semestre en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Las preguntas que van a orientar mi video serán: ¿qué es el cálculo y para qué lo estudiamos? ¿Qué necesitamos para estudiar el cálculo? ¿Se puede hacer un curso de cálculo sin límites? ¿Hay relación entre la continuidad y la derivabilidad? ¿Por dónde arrancar un curso de cálculo? Bueno, iniciando, ¿qué es el cálculo y para qué lo estudiamos? El cálculo es una de las ramas más importantes de las matemáticas. Surgió a finales del siglo XVII y se le debe su descubrimiento a Leibniz y a Newton. Leibniz estableció la resolución de los problemas para los máximos y los mínimos, así como las tangentes dentro del cálculo diferencial. Dentro del cálculo integral logró la resolución del problema para hallar la curva, cuya subtangente es constante. Expuso los principios del cálculo infinitesimal, resolvió el problema de la isócrona y de algunas otras aplicaciones mecánicas utilizando ecuaciones diferenciales. Por su parte, Isaac Newton, su preocupación se centró en el movimiento de los cuerpos celestes, sabiendo por Kepler que las órbitas de recorrido de un cuerpo celeste son elípticas, en donde el cuerpo celeste barre áreas iguales en tiempos iguales, y que hay una relación precisa entre la distancia del planeta al Sol y el tiempo que tarda en dar una vuelta en torno a él. Pero Kepler nunca supo por qué se movían estos cuerpos celestes. Entonces Newton relacionó este movimiento a su teoría de la gravedad, siendo una fuerza de atracción que experimentan los cuerpos de igual manera, así que la fuerza entre dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas, o sea, entre más grande sea, mayor será su atracción e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. A mayor distancia, menor atracción, o a menor distancia, mayor atracción. La fuerza de gravedad le permitió a Newton encontrar en un instante preciso el movimiento de un cuerpo, pero pues él quería determinar el movimiento total. Así que para esto ideó algunas ecuaciones nuevas, algunas fórmulas nuevas, que a esto se le llamó el cálculo. Ya con el cálculo, él logró demostrar lo elíptico de las órbitas y el movimiento total de un cuerpo celeste. Newton se dio cuenta también que el cálculo le permitía estudiar matemáticamente todos los fenómenos que cambian en el tiempo, en donde una variable depende de otra. Entonces, así como el ejemplo sería como el tiempo de vuelo de un proyectil. Ahí se encuentra una relación que se puede poner en términos matemáticos, donde nace el término de función y sus variables. Las funciones pueden ser categorizadas de diferentes formas. Puede ser una función con máximos y mínimos, o puede ser una función constante. Newton determinó que el mundo está lleno de funciones. Todos sus fenómenos físicos se pueden relacionar a partir de una función. Entonces, el cálculo permite clasificar las funciones y una de las maneras en las que las podemos determinar es haciendo sus gráficas. Ahora, a continuación, presento un corto video sobre un fenómeno físico que cambia en función del tiempo. De otra. Por ejemplo, un carro en movimiento. Un carro tiene que frenar, acelerar, cambiar de dirección y todo eso provoca continuos cambios. ¿Por qué no se suben a mi auto de prueba? Con este coche podemos hacer los movimientos básicos como acelerar y frenar sin problema. Usemos este vehículo para ver cómo se construye una gráfica. Graficaremos la distancia que recorre el coche en función del tiempo.
Observen que la línea de la gráfica siempre es ascendente porque cada vez se recorre más distancia. Cuando el coche entra a una curva, tiene que frenar. Este cambio de velocidad se refleja en la forma de la gráfica. Y después, cuando el coche entra en una recta, vuelve a acelerar y la gráfica cambia de forma. En las rectas, la distancia recorrida aumenta rápidamente y en la gráfica vemos este aumento en la pendiente de la curva que se inclina más hacia arriba. Pero en las curvas, la reducción de velocidad hace que la inclinación de la línea sea menor. Si bien esta gráfica nos sirve para definir la distancia recorrida en función del tiempo, la inclinación nos revela otro dato, la velocidad. Por ejemplo, aquí y aquí el auto va más rápido y aquí va más lento. Precisamente evaluar la inclinación de la curva en cada instante es para lo que sirve la herramienta fundamental del cálculo, la derivada. Podemos pensar que la derivada es una función que nos indica cómo cambia otra función. Por ejemplo, hemos descubierto que la velocidad del coche está representada por la inclinación de la gráfica de la distancia que recorre. Para medir esta inclinación podemos dibujar una línea recta que toca la curva en cada punto y que tenga la misma inclinación que ella. Podemos dibujar un triángulo con un lado horizontal, otro vertical y el tercero sobre la línea inclinada. Si mantenemos fija la base del triángulo y lo movemos a lo largo de la curva, su altura va cambiando. Es mayor cuando la curva está más inclinada, así que la altura de esta línea es un buen indicador de la inclinación de la gráfica. ¿Qué les parece si graficamos el tamaño de esta altura? Así obtendremos una gráfica a partir de otra. Fíjense muy bien en el comportamiento de esta nueva gráfica. Cuando el auto va a una velocidad constante, la gráfica es horizontal. Cuando el auto disminuye la velocidad, la gráfica baja. Y cuando la velocidad aumenta, la gráfica sube. La nueva gráfica no es otra que la gráfica de la velocidad en función del tiempo. La derivada de la distancia es la velocidad. Lo interesante es que obtuvimos la gráfica de la velocidad sin estar viendo directamente al velocímetro del auto. Todo a partir de la gráfica de la distancia en función del tiempo, por lo que deducimos entonces que la velocidad es una derivada de la distancia. Pero también conocemos que la velocidad se ve alterada por el tiempo, por lo tanto también se puede derivar. ¿Y qué obtenemos? Pues un dato muy importante que es la aceleración. Y llegamos a otra conclusión. La distancia tiene dos derivadas. La primera de ellas, la velocidad. La segunda, la aceleración. Podemos usar las derivadas para entender matemáticamente las funciones de cosas que cambian en periodos largos de tiempo. Por eso, cuando Newton desarrolló por primera vez el concepto, pudo entender por fin la razón de que las órbitas de los planetas sean elípticas. Lo que Newton hizo fue considerar su fórmula como una función. Y es que miren, en un periodo de un año, la posición del Sol con respecto a los planetas cambia y por lo tanto cambia también la aceleración. Los cuerpos celestes nunca mantienen la misma velocidad y esto es muy notorio en los cometas, que mientras están más cercanos al Sol, su aceleración es mayor y entre más lejanos esta aceleración disminuye. Y es precisamente en esta relación entre la posición de la Tierra con respecto a su aceleración que Newton descubre el secreto de las órbitas elípticas. Lo que Newton hizo fue formalizar matemáticamente esta relación utilizando la derivada. Con la derivada, Newton pudo relacionar matemáticamente la posición de los planetas con su velocidad y su aceleración. La derivada le permitía, por ejemplo, obtener la velocidad del planeta conociendo solamente la gráfica de la posición. Pero necesitaba una herramienta que le permitiera realizar el proceso inverso, es decir, obtener la posición de un planeta a partir de su velocidad. Esa herramienta es, junto con la derivada, la otra parte fundamental del cálculo. La conocemos como integral. Desde afuera de un coche es fácil graficar la distancia que recorre, pero si uno está adentro, lo que tenemos más a la mano es el velocímetro. Así que lo más fácil en este caso no es graficar la distancia, sino la velocidad.
¿Cómo podemos conocer la distancia que recorre el auto? Conociendo solo su velocidad. Lo que necesitamos es encontrar algo en esta gráfica que nos permita realizar el proceso inverso a la derivación. Analicemos una gráfica sencilla de la velocidad. Por ejemplo, cuando vamos a una velocidad constante, es claro que la distancia recorrida aumenta proporcionalmente al tiempo. Si vamos a 60 km por hora, después de 2 horas, habremos recorrido 120 kilómetros en total. Estos 120 kilómetros los podemos visualizar como el área del rectángulo que se forma debajo de la curva de la gráfica. Esa relación se conserva aún cuando la velocidad varía. Siempre la distancia recorrida corresponde al área debajo de la curva. Así que si graficamos cómo crece esa área con el tiempo, obtendremos ni más ni menos la gráfica de la distancia recorrida. Encontrar la función que permite calcular el área bajo la curva de una función es el proceso inverso a derivar y es precisamente la segunda pieza clave del cálculo. El proceso se llama integrar y la función resultante la integral de la función original. Es muy difícil calcular directamente el área de una figura compleja, pero todo mundo sabe calcular el área de un rectángulo. Base por altura. Así que una forma de encontrar un valor aproximado para el área bajo la gráfica de una función es llenarla de pequeños rectángulos y sumar sus áreas. Es fácil darse cuenta que mientras más angostos sean los rectángulos que pongamos bajo la curva, más exacto será nuestro cálculo del área. Lo que encontraron Newton y Leibniz es la manera de hacer estos rectángulos verdaderamente chiquitos. ¿Qué tanto? Pues infinitamente chiquitos. De hecho, el símbolo que inventó Leibniz para indicar la integral de una función es una S de suma y una especie de D chiquita. Significa algo así como la suma de una infinidad de pequeños rectángulos. ¿Qué necesitamos para estudiar cálculo? Lo primero que necesitamos es tener unos conceptos previos sobre el precálculo, unas bases sólidas en aritmética, álgebra, geometría, trigonometría analítica y sus propiedades. Debemos tener claro que en el cálculo tenemos 3 temas principales de estudio, los cuales son el límite y la continuidad, las derivadas y las integrales. Los límites, por su parte, debemos aprender a aplicar el concepto, su operación y sus propiedades básicas. Para esto también debemos tener unas fuertes bases en la factorización, en racionalización y en el reconocimiento de identidades trigonométricas. Para el tema de la derivada, debemos aprender a interpretar su concepto, aprender a aplicar la derivada en funciones reales y aprender a modelar. Ya sabemos que el cálculo nos permite clasificar el tema de funciones. Debemos analizar las funciones básicas, sus características, sus representaciones algebraicas como modelo de sus representaciones algebraicas y gráficas y usarlas como un modelo para resolver situaciones problemas. Sabemos que los tipos de funciones que debemos manejar son funciones exponenciales, funciones lineales, saber cuándo es una función es par o impar, conocer las propiedades de la función de la raíz cuadrada, del valor absoluto, de las racionales, de las trigonométricas y de las funciones compuestas. A partir de la gráfica de una función se pueden determinar los puntos de intersección con los ejes, la forma de la función, su simetría, saber identificar muy bien el dominio y el codominio de una función. Los temas vistos durante el curso de modelos y algorítmicos en el cálculo fueron tipos de funciones y sus características, límites de funciones, límites laterales, sucesiones y límites de funciones, continuidad de funciones, composición de funciones y la derivabilidad. Para el límite de una función, sea f de x una función real, diremos que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es L.
lo cual lo podemos escribir de la siguiente forma. El límite de x cuando tiende a x sub 0 de f de x es igual a L. ¿Qué podemos decir? Que este límite de función tiene una definición formal, la cual nos dice que sea a y L dos números reales, una función f de x tiene límite en L en el punto x igual a si para todo número real epsilon mayor que 0 existe otro número real delta mayor que 0, tal que si 0 es menor que el valor absoluto, que el valor absoluto de la diferencia entre x menos a es menor que 0 y menor que delta, entonces la diferencia del valor absoluto de f de x menos L va a ser menor que epsilon. Debemos de tener claro para esta definición del límite tres características importantes. La primera, que existe un epsilon, que epsilon es un valor real positivo que toma valores muy cercanos a 0, o sea, epsilon es mayor que 0. Que también se debe tener en cuenta la importancia de la existencia de un delta y su relación con epsilon. Delta también debe de ser un número mayor que 0. Y la tercera es que a partir de la existencia de epsilon y delta se debe cumplir que el valor absoluto de la diferencia entre x menos a debe de ser menor que 0 y menor que delta. Y que el valor absoluto, la diferencia del valor absoluto entre f de x menos el límite debe ser menor que epsilon. A partir de estas dos condiciones, la idea es encontrar cuál es el valor de delta. Tenemos también el tema de límites laterales. Límite lateral por la derecha cuando x se aproxima a x sub 0 para valores mayores. Lo podemos denotar como el límite de x cuando tiende a x sub 0 por la derecha de f de x es igual al límite. El límite por la izquierda cuando x se aproxima a x sub 0 por valores menores. Entonces eso se puede determinar o simbolizar de la siguiente forma. El límite de x cuando tiende a x sub 0 por la izquierda de f de x es igual al límite. Cada una de las condiciones importantes es que una función se dice que tiene límite en un punto si y solo si existen los límites laterales y ambos son iguales. Vamos a trabajar un ejemplo propuesto en clase o propuesto en una de las clases donde vamos a graficar, vamos a identificar propiedades, vamos a hallar el límite y vamos a hallar la derivada de la función f de x igual seno de x sobre x. Entonces, acá lo primero que tenemos es nuestra interpretación gráfica de esta función. De esta función se puede decir que es una función compuesta por una función trigonométrica y una función lineal, que su dominio es x que perteneciente a los reales tal que x debe de ser diferente de 0. Acá lo que podemos ver es que para x igual a 0, f de x no es continua, pero se puede evitar esta discontinuidad al resolver el límite de la función recurriendo a la regla de L'Hopital, y eso se puede hacer de la siguiente forma. Entonces tenemos que el límite de x cuando tiende a 0 de seno de x sobre x, decimos que si se reemplaza directamente x igual a 0, nos resultaría como una indeterminación. Para que el límite de f de x exista, se recurre a la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital dice, o nos plantea que el límite de x cuando tiende a de la diferencia de la... de la relación entre la función f de x sobre g de x puede ser igual al límite de x cuando tiende a del cociente entre la derivada de la función f de x sobre la derivada de la función g de x. Y esto va a ser igual al límite de la función. Entonces vamos a resolver.
Si tengo el límite de x cuando tiende a 0 del cociente de la derivada de seno de x sobre la derivada de x, entonces obtenemos lo siguiente, que el límite de x cuando tiende a 0 de la derivada de seno de x, que es coseno de x, sobre la derivada de x, que es 1, tendríamos que, entonces, al reemplazar x o al darle valor a x en 0, tendremos que el coseno de 0 sobre 1 va a ser igual a 1. Por tanto, para la función seno de x sobre x, el límite de x cuando tiende a 0 va a ser igual a 1. Esta función también la podemos derivar haciendo uso de la propiedad de un cociente de funciones. Esta es una de las propiedades de la derivada. Y dice lo siguiente. Si f de x es igual al cociente de las funciones h de x y g de x, entonces su derivada, la derivada de la función f de x, va a ser igual a la derivada de la función h de x por g de x menos h de x por la derivada de g de x. Todo sobre la función g de x al cuadrado de x. Para nuestro caso, entonces, derivamos. Tenemos que la derivada de seno de x es coseno de x y que la derivada de x es 1. Entonces, vamos a tener a x, que no va a ser derivable, por coseno de x, que es la derivada de seno, menos seno de x, que no va a ser derivable en este caso, por la derivada de x, que es 1. En este momento, pues en este caso no se hace visible. Sobre la derivada sobre g de x al cuadrado, que en este caso es x al cuadrado. Para este caso no es derivable cuando x es igual a 0, posee una restricción en el dominio. Si quisiéramos eliminar esta restricción, podríamos realizar el mismo procedimiento que hicimos para hallar el límite, siendo esta función derivada, esta derivada de f de x, una función a la cual también se le puede hallar un límite. Por tanto, también podríamos usar la regla de L'Hopital para eliminar la restricción. Ahora, ¿se puede hacer un curso de cálculo sin límites? Mi conclusión sería que el estudio del límite es la principal herramienta que permite desarrollar la teoría del cálculo diferencial y la que lo diferencia claramente del álgebra. Por tanto, se requiere desarrollar la teoría del límite y la continuidad. Con ella podemos analizar características de las funciones como son la discontinuidad o continuidad en un determinado punto, para abordar los temas relacionados a la derivada y a la delimitación del área bajo la curva. Pero también podemos tener claro que podemos abordar un curso de cálculo iniciando por el conocimiento de la derivada sin necesidad de usar el límite, abordando la derivada desde la razón de cambio. Acá voy a hablar un poco sobre la continuidad y la derivabilidad de una función. Entonces debemos tener claro que f de x es continua si existe el límite cuando x tiende a x sub 0 y que f de x debe de estar definida en x sub 0 y existir f de x sub 0. Y entonces el límite de x cuando tiende a x sub 0 de f de x debe ser igual a f de x sub 0. También podemos decir que una función es derivable en un punto cuando existen sus derivadas laterales y ambas coinciden. Ahora, se pueden encontrar estas tres relaciones, estos tres conceptos. Si f de x es derivable en x sub 0, entonces f de x es continua en x sub 0. Si f de x es continua en x sub 0, entonces f de x es derivable en x sub 0. Si f de x es continua en x sub 0, entonces f de x no es derivable en x sub 0. Si f de x es discontinua en x sub 0, entonces f de x no es derivable en x sub 0. Para todos los casos estas afirmaciones no se cumplen. Uno de los ejemplos es la función de valor absoluto.
la cual presenta una particularidad al ser derivada. De esta función podemos ver que cuando graficamos nuestra función de valor absoluto, ella es continua en todos los puntos de la gráfica. Pero cuando graficamos su derivada, podemos observar que no puede ser derivable cuando x es igual a 0. Entonces lo que significa que la derivada no está definida para x igual a 0. Tenemos una restricción en este caso en el dominio. Entonces, eso también se puede ver cuando hallamos las derivadas laterales de mi función valor absoluto de x sobre x, en donde la derivada lateral por la derecha y la derivada lateral por la izquierda son diferentes. Por tanto, no es derivable en ese punto. Me gustaría plantear cómo podríamos dar el inicio a un curso de cálculo en el aula. Entonces, el curso del cálculo en el aula lo podríamos iniciar con el concepto de derivada, hablando sobre derivadas el concepto trigonométrico, un concepto implícito, un concepto de orden superior, un concepto del valor medio y unas reglas de derivación. Inicialmente lo podríamos ver sobre las aplicaciones. Las aplicaciones pueden ser la de razón de cambio, que es la aceleración, velocidades e incrementos. Un análisis marginal, un análisis sobre una aplicación a la recta tangente de manera geométrica, y puede ser una aplicación de criterio de la primera y la segunda derivada, un cálculo de límites usando la regla de L'Hopital y la optimización. Se podría también abordar la variación media de una función en un intervalo, la derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica, su función derivada, la ecuación de la recta tangente en la función en un punto, derivadas laterales, derivadas de las funciones elementales, derivadas de operaciones con funciones, la regla de la cadena, derivada de operaciones derivadas sucesivas, la monotonía y la concavidad, la optimización, el cálculo de la variación mediante una función en un intervalo, la obtención de la derivada en un punto, la obtención de la derivada lateral de una función en un punto y la determinación de la función derivada asociada a esta función. Todos estos serían los temas que podríamos abordar para iniciar un curso de cálculo y posterior a ello consolidar los demás temas y abordar ya el tema del límite, de integrales y demás. Gracias.